Hoy vamos a hablar del trastorno de déficit de atención e hiperactividad y lo vamos a ilustrar con dos casos clínicos. Presentación de casos. Caso número 1, Daniel es un niño de 7 años quien es traído por la madre porque en la escuela le han dicho a los profesores que no se puede controlar, es muy impulsivo y no puede mantener silencio durante la clase. Actúa como un payasito y se ríe demasiado y tiene a sus amigos los profesores asustados. No termina los deberes escolares y se levanta con frecuencia a caminar por el salón de clase. La madre lo retiró del colegio porque los profesores la hostigaban para que pusiera al niño bajo medicación psiquiátrica para el tratamiento del TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Fue evaluado por un psicopedagogo que concluyó que este niño tenía un alto coeficiente intelectual, su rendimiento académico es muy bueno y es un niño muy feliz. Respecto a su alimentación, la madre dijo que predominaban las harinas refinadas como galletas, pan, pasta, arroz blanco, cereales de caja, abundancia de lácteos como leche, mantequilla, yogur, queso, kefir, requesón. Le encantan los embutidos, mortadela, jamón de cerdo, pechuga de pollo, de pavo, salchichas. Le gusta mucho la comida rápida como hamburguesas, papas fritas, ketchup. Ingiere golosinas frecuentemente, chocolate, gomitas, galletas, yogur dulce, Coca-Cola, etc. ¿Cuál era la expectativa de la madre cuando lo trajo a la consulta? Dice, no acepta que su hijo padezca de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No desea llevar a su hijo al psiquiatra y mucho menos que le mande medicación psicotrópica, porque es un niño muy pequeño. Busca una segunda opinión médica y un tratamiento alternativo que no afecte a la psicología de su hijo. Caso número 2. Esteban es un niño, un joven de 15 años de edad, que le habían diagnosticado, le habían hecho el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad a los 12 años. ¿Por qué motivo? Bueno, porque no podía mantener el objeto en clase, cantaba y se movía mucho. Rendimiento escolar malo, llegó a los 8 años sin saber leer. Repitió 6º grado de primaria. En la casa siempre era un conflicto para que se pusiera a estudiar. Recibió ayuda de psicoterapia y psicopedagogía por 4 años. Superó el primer curso de educación secundaria con dificultad y actualmente cursa el segundo curso de educación secundaria con mucha dificultad en el rendimiento académico. Lleva 3 años tomando un medicamento psicotrópico mandado por el psiquiatra llamado Concerta. Y los padres han observado que desde que lo toma tiene muchos efectos secundarios que le afectan mucho su calidad de vida. Se queda dormido en todas partes. Nada le despierta interés. Tiene una apatía tremenda por todo. Tiene muy poco apetito, ha perdido mucho peso, se queja de dolor de cabeza muy frecuentemente, así como taquicardia y nerviosidad, y los padres están muy preocupados por este niño. Un análisis de su alimentación de Esteban reveló lo siguiente: abundante consumo de leche de vaca y diversos derivados del lácteo como queso, mantequilla, etc. Abundante consumo de carne roja y embutidos como jamón, chorizo y hamburguesas. Abundante consumo de golosinas cargadas de colorantes y aditivos. Abundante consumo de bebidas carbonatadas como Coca-Cola y otros refrescos. O sea, tiene un patrón de alimentación muy parecido al otro caso, ¿no?, de Daniel. ¿Cuáles eran las expectativas de los padres de Esteban? Aprovechando que cada año el médico le suspende la medicación por 4 meses en el periodo de vacaciones de verano, su padre deseaba intentar un tratamiento diferente para el trastorno de Esteban que no conllevara tantos efectos secundarios que afectaran su calidad de vida, como le estaba pasando con el tratamiento psiquiátrico que estaba siguiendo. Bien. Estos fueron los 2 casos clínicos con trastorno de déficit de atención y hiperactividad que vinieron a la consulta. Uno diagnosticado y otro no diagnosticado. Bien, revisemos un poco entonces la temática en qué consiste todo el trastorno por déficit de atención y hiperactividad que se ha hecho tan frecuente entre los niños. Dice, ¿qué opina la medicina convencional o la medicina oficial sobre este trastorno? Dice, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también conocido con las siglas TDAH, es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. Existen 3 tipos o subtipos de trastornos. El que predomina es el déficit de atención, que representa el 56% de todos los casos. El que predomina la hiperactividad o conducta impulsiva, el 8% de los casos. Y el combinado, que tiene déficit de atención e hiperactividad, el 36% de los casos. Se desconoce la causa exacta, pero se han descrito algunos factores predisponentes, factores de riesgo. Por ejemplo, factores genéticos. Si en la casa el niño tiene familiares de primera línea, como padres y hermanos, con algún trastorno
de déficit de atención o algún trastorno mental, hay mayor riesgo de que el niño lo pueda padecer. Factores ambientales. Algunos autores han hablado de intoxicación con plomo, ¿no? Que tiene mucho que ver, se encuentra sobre todo en las pinturas y en las tuberías de las aguas. Y algunos hablan de factores estacionales, cuando las madres embarazadas consumen alcohol, tabaco o consumen alguna otra droga, tiene mayor riesgo el niño de padecer de este trastorno. ¿Cuál es la gran preocupación? Que los niños que padecen del trastorno por déficit de atención e hiperactividad son más propensos a padecer de trastorno de oposición desafiante hacia la figura de la autoridad, trastorno de conducta antisocial, trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, de discapacidad del aprendizaje, como por ejemplo de lectura, escritura y comunicación, que los lleva a repetir varios años en la escuela. Abuso de sustancias, son más propensos a inclinarse hacia el uso de sustancias como drogas, alcohol y tabaquismo, a padecer trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de ánimo, depresión y ansiedad. También es más frecuente el trastorno del espectro autista y los tics nerviosos frecuentes. Respecto al diagnóstico que dice la medicina oficial, no hay una prueba específica del diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El médico hace un examen médico, recopilación de información, entrevista, cuestionario y aplicación de los criterios del DSM-5, que es el Manual de Psiquiatría de los Estados Unidos. Se deben descartar también otras posibilidades, ¿no? Otras situaciones que no vayan a ser otro problema, ¿no? Como por ejemplo el problema del lenguaje de aprendizaje que el niño tenga, trastorno del estado de ánimo como depresión, ansiedad infantil, trastornos convulsivos, o sea, la epilepsia, problema de visión o audición que hacen pensar que el niño tenga algún problema, trastorno del espectro autista, trastorno del sueño y lesiones cerebrales. Los tratamientos estándar según la medicina oficial para este trastorno, ¿cuáles son? Medicamentos psicotrópicos mandados por el psiquiatra, terapia conductual, asesoramiento, servicios educativos. Estos tratamientos pueden aliviar mucho los síntomas, pero no lo curan, según la medicina oficial. Y puede llevar incluso un tiempo determinar cuáles son los factores que favorecen o que son mejores para el niño. Actualmente se usan dos tipos de medicamentos. Los psiquiatras utilizan dos tipos de medicamentos para tratar a estos niños cuando le hacen el diagnóstico del trastorno por déficit de atención. Las anfetaminas, que son unos medicamentos psicoestimulantes, se llama Dexedrine o Vivance, y otro medicamento llamado metilfenidato, Ritalin o Concerta, ¿verdad? Que son los que lo dopan y lo bajan, ¿no? Le bajan esa hiperactividad al niño. Algunas investigaciones indican que el uso de estos medicamentos estimulantes, ¿verdad?, en estos pacientes pueden desencadenar problemas cardíacos y otros trastornos psiquiátricos que a veces son peor que el mismo síntoma trastorno por déficit de atención, como por ejemplo psicosis en los niños. Bien, esto es lo que opina la medicina oficial. ¿Y qué opina la medicina complementaria o alternativa o integrativa sobre este trastorno? Dice, los niños con trastornos de déficit de atención a menudo logran beneficio con la psicoterapia, que puede ser proporcionada por un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social o un profesional de la salud mental. Algunas terapias psicológicas incluyen la terapia familiar de grupo, terapia familiar de grupo, la psicoterapia conductista, la capacitación de los padres, la capacitación social y la psicoterapia infantil. ¿Por qué los padres deberían intentar primero la psicoterapia antes de pensar en algún medicamento? Porque la terapia conductual les da a los padres las habilidades y estrategias para ayudar a sus hijos. También ha demostrado ser tan eficaz como los medicamentos para tratar el trastorno por déficit de atención. O sea que la psicoterapia es tan eficaz como los medicamentos y no tiene los efectos secundarios de los medicamentos. Los niños pequeños tienen efectos secundarios a estos medicamentos más que los mayores. Y hay estudios que demuestran que a largo plazo estos medicamentos podrían afectar la psicología de los niños y convertirlos en unos niños con un trastorno psiquiátrico peor. Existen algunos estudios que han reportado la relación entre el TDAH y ciertos alimentos. Este es otro punto de vista de la medicina complementaria. La relación del trastorno de déficit de atención con algunos alimentos. De estos estudios podemos concluir que cuáles son los 5 alimentos que se deben evitar en todo niño que padece o que le han diagnosticado o que está sospechoso de tener un problema de hiperactividad o déficit de atención. El azúcar, de todas sus formas, porque el azúcar produce hiperactividad cerebral. El gluten, que está presente en los carbohidratos, ¿no?, en las harinas, ¿verdad? Entonces, como sobre todo en el trigo, el centeno, la cebada y todos sus derivados, pan, galletas, pastas, etcétera, ¿no? La intolerancia al gluten favorece el desarrollo de este trastorno. La leche y los derivados de la leche, sobre todo los que padecen de intolerancia a la lactosa, tienen más riesgo de tener este trastorno.
algunos aditivos, colorantes que se encuentran en las golosinas, ¿verdad? Algunos colorantes también favorecen el trastorno del déficit de atención. Y los edulcorantes artificiales, ¿no? Edulcorantes artificiales como sacarina, como por ejemplo, ¿no? Como aspartamo, sucralosa, etcétera, aumentan también el riesgo. Entonces, estos alimentos deberían evitarse en todos los niños. ¿Y cuáles son los 5 alimentos que se deben incluir porque mejoran en los niños con estos trastornos? Los ácidos grasos omega 3, presentes sobre todo en los pescados y las algas, etcétera, mejoran el comportamiento y la memoria. El hierro, que se ha observado que el tratamiento con hierro reduce la hiperactividad. Los probióticos para mejorar la microbiota intestinal, evita la neuroinflamación, la inflamación del cerebro. Las proteínas, o sea, una buena carga de proteína en los alimentos mejora el enfoque y la concentración de los niños. Y las vitaminas del grupo B reducen los síntomas del trastorno por déficit de atención. En los últimos años, la acupuntura, otro aspecto importante que aporta la medicina no convencional, es que la acupuntura se ha convertido en una terapia complementaria muy popular para los niños que sufren de este trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La herbología china, las plantas chinas y la acupuntura son a menudo la primera opción para estos niños debido a la naturaleza segura de las terapias. Desde 1980 se han realizado numerosos ensayos clínicos que utilizan hierbas chinas solamente para ayudar a los niños con trastornos de déficit de atención, ¿verdad? La mayoría de estos ensayos informaron resultados alentadores. Otros estudios han demostrado que la acupuntura logra una eficacia clínica relativamente buena en el tratamiento de estos niños, en particular para los subtipos hiperactivos, que son muy hiperactivos solo, o mixto, déficit de atención e hiperactivo. Por otra parte, las tasas de recurrencia después del tratamiento son muy bajas. Entonces, eso es lo que dice la medicina no convencional. Ahora, ¿cuál fue el tratamiento seguido por Daniel Esteban? ¿Cuál fue el tratamiento que le proporcionamos a estos dos niños? Se implementó una dieta libre, entonces claro, tomando en consideración los conceptos de la medicina no convencional sobre la relación de la dieta con el TDAH, es lo primero que debemos hacer. Entonces se implementó una dieta libre de gluten, ¿no? Alimentación sin gluten, y de tipo FODMAP, es decir, eliminando los excesos de azúcares fermentativos, además de sustituir los lácteos, carnes rojas y embutidos, por alternativas vegetales y alimentos ecológicos. Se incluyó un esquema de suplementación nutricional buscando mejorar su estado nutricional general y también cerebral, observando el impacto de esta medida en la evolución de los síntomas. En Esteban se incluyó una sesión semanal de acupuntura durante las primeras 2 meses y luego cada 15 días por los siguientes 2 meses, para un total de 4 meses de tratamiento. Bien, con este tratamiento dietético, suplementos y acupuntura, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos en los 2 casos? Después de concluidos 4 meses de tratamiento, observamos una serie de cambios clínicos positivos en ambos niños. En el caso de Daniel, experimentó un cambio muy positivo de su conducta inquieta y el cambio de colegio resultó muy positivo. El niño mantuvo un rendimiento académico excelente durante los 4 años de seguimiento médico que observó, porque duró 4 años en nuestra consulta, y se descartó definitivamente el diagnóstico de un déficit de atención e hiperactividad. Lo que realmente pasaba con Esteban es que Esteban era un niño que, como dijo la psicopedagoga, ¿verdad?, tenía un coeficiente intelectual muy elevado, o sea, era muy inteligente. Entonces, esto es un dato muy interesante, porque muchos niños que son superdotados, o sea, que tienen una gran inteligencia, son a veces catalogados por los profesores como si tuvieran un trastorno de hiperactividad. Porque son niños que son tan inteligentes que ellos hacen los ejercicios que le ponen en la pizarra en 5 minutos o en 10 minutos, mientras que los demás niños tardan media hora, 40 minutos, 1 hora. Entonces ellos lo terminan en 10 minutos, se aburren, se paran, comienzan a hacer algo, ¿verdad? Y el profesor cree que es hiperactivo y no es hiperactivo, sino que es un niño demasiado inteligente. Entonces estos niños deben ser seleccionados, ¿verdad? Como hacen algunos países, que los colocan en grupos aparte, en secciones aparte, ¿verdad?, donde solamente hay niños que son muy inteligentes y le ponen un profesor específico para tratar a estos niños con un programa del pensum educativo que es diferente a los niños regulares, porque son niños demasiado inteligentes y cuando son colocados con grupos iguales a ellos, entonces funciona mucho mejor. Cuando se colocan en salones donde los niños son regulares, entonces los niños llaman la atención y muchas veces son catalogados mal de trastorno de hiperactividad y no es eso. El problema es que son niños demasiado inteligentes. Este era el caso de Daniel. En el caso de Esteban, que sí estaba diagnosticado de TDAH desde hace 3 años, bueno, con el nuevo tratamiento y sin tomar la medicación psiquiátrica por 4 meses, recuperó su apetito y ganó 5 kilos en los 4 meses de tratamiento. No hubo episodios de cefalea, dolor de cabeza en ningún momento durante el tratamiento. Desaparecieron la fatiga, el cansancio, la falta de energía que le impedían hacer deportes. Se registró menos ansiedad y nerviosismo para realizar las actividades diarias de rutina. Mejoró significativamente la sensación de hiperactividad
y manifestó mejoras en la concentración y en la memoria. Incluso su rendimiento académico mejoró. Sus padres, en vista de buen resultado, decidieron no regresar con la medicación psiquiátrica, ¿verdad? Y Esteban se mantuvo estable durante 2 años de seguimiento que le dimos sin necesidad de tomar la medicación psiquiátrica. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de la experiencia del tratamiento de estos 2 niños y de la enfermedad del trastorno por déficit de atención e hiperactividad? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un diagnóstico que se está incrementando, está aumentando de forma muy vertiginosa en las últimas décadas. Tal vez sea el diagnóstico más común dado a los niños, ¿no? El diagnóstico psiquiátrico más común dado a los niños en los Estados Unidos. Más del 10% de los varones, de la población infantil, de los varones, de todos los niños varones, y el 5% de las niñas están diagnosticadas o sufren de este trastorno según la Academia Americana de Psicología Infantil y del Adolescente. En la actualidad, algunos niños diagnosticados de TDAH, de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en realidad no lo eran, como el caso de Daniel. Simplemente eran niños demasiado felices o demasiado inteligentes. Incluso en el caso de Daniel, en la escuela donde estaban obligando a la madre que lo llevara al psiquiatra, una de las profesoras le dijo a la madre: el problema de este niño es que es demasiado feliz. Imagínense ustedes eso, ¿no? La maestra le dijo a la madre: el problema de este niño es que es un niño demasiado feliz. Entonces fíjense, ¿no? O sea, era un problema que era demasiado feliz. Quizás si el niño fuera un amargado, o no fuera tan feliz, fuera un amargado, un desgraciado, ¿no? Con depresión, con tristeza, con problemas de todo tipo, quizás a lo mejor pues estaba más tranquilo y calladito en la clase y la maestra estaba más feliz, porque parece que ahora los maestros parece que ahora no les gustan los niños que hablan, que levantan la mano, que preguntan, etcétera, sino quieren solamente niños dormidos y zombies, ¿verdad? En los pupitres que no se muevan para nada, ¿no? Y el que se levanta un poco o que ella dice algo distinto, entonces ya es un niño con déficit de atención e hiperactividad. Bien, entonces, algunos niños en realidad eran demasiado felices o inteligentes, ¿verdad? Entonces estos niños superan la capacidad de manejo y comprensión de un sistema educativo cada vez menos tolerante. Entonces, un sistema educativo intolerante con estos niños, ¿no? Cuando nosotros éramos niños, pues éramos felices, ¿no? Y corríamos y hacíamos en clase, bueno, y algunas veces nos daban con la regla en las manos y nos llamaban la atención y nos paraban en la pared, mirando la pared, etcétera, porque la maestra, pues, para controlarnos, ¿no? Pero no había ningún problema con déficit de atención ni diagnóstico psiquiátrico, mucho menos de mandar a un niño de este tipo al psiquiatra para que le den pastillas para mantenerlo todo el tiempo drogado. Eso era una cosa inconcebible. Bien, una gran parte de los padres que tienen un hijo con este problema tienen la sensación de que el sistema educativo está utilizando este diagnóstico para etiquetar a cualquier niño que se salga de la norma, resulte demasiado inquieto y represente una mayor carga de trabajo para los docentes, los cuales al parecer reflejan un nivel cada vez más bajo de tolerancia y prefieren lidiar con un salón de niños drogados con Ritalin, ¿verdad?, que con uno lleno de niños normales, sanos, inquietos y cargados de energía, que demandan mayor atención, dedicación y buena docencia por parte de los maestros. Como era en nuestra época, ¿no? Todos los que tenemos actualmente 50, 60 años de edad, cuando éramos niños, pues éramos niños sanos, que jugábamos, que brincábamos, que hacíamos de todo, teníamos energía, por supuesto, y nuestros maestros sabían controlarnos, sabían canalizar nuestra energía. Eran tolerantes, eran maestros de verdad, de vocación, y sabían llevarnos con calma y sacar de nosotros lo mejor, sin necesidad de ponerle la cabeza así grande a los padres, de trastorno psiquiátrico y mucho menos tomar medicamentos psiquiátricos en niños de 5, 7, 10 o 12 años. Eso es algo realmente fuera de lo normal. Bien, pareciera que se está abusando del diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y los psiquiatras parece que se complacen en etiquetar de este trastorno a todos los niños que son referidos por el sistema educativo para que le indique un medicamento que los mantenga sentados en la silla y no le dé mucho trabajo a sus maestros. El tratamiento convencional del TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es a través de la prescripción de estimulantes como el metilfenidato, Ritalin o Concerta, cuya fabricación se ha incrementado 7 veces solamente en la década de 1990, imagínense. En la actualidad 2023 pues ya debe estar, ¿no?, 20 veces, ¿no?, la producción.
se administra continuamente a los pacientes cada vez más jóvenes, niños hasta de 4 o 5 años de edad ya están tomando estos medicamentos psicotrópicos. Un niño de 4 años tomando psicotrópicos. Bien. El elemento que despierta gran preocupación a los padres de estos niños que toman psicoestimulantes son los efectos secundarios de los mismos. Por una parte pueden generar trastornos físicos como sequedad de la boca, náuseas, insomnio, palpitaciones, taquicardia, molestias digestivas, fatiga, pérdida del apetito, pérdida de peso, manchas en la piel, los cuales afectan la calidad de vida del niño, como fue el caso de Esteban, que los padres los trajeron porque ese niño ya no era un niño, ¿no? Ya no era un niño, no jugaba, no corría, nada le llamaba la atención, no comía nada, o sea, vivía apático, estaba en clase mirando, ¿no? Y estaba como embobado, como drogado. Bien, y por otra parte, estos medicamentos también pueden causar, es lo más grave, ¿no? Pueden causar o exacerbar otros trastornos psiquiátricos. O sea, estos medicamentos pueden producir depresión, comportamiento suicida, ¿verdad? Hostilidad, psicosis, trastorno maníaco-depresivo, entonces bipolares. Entonces, a largo plazo, muchos padres se ven atrapados entonces en la trampa de la farmacodependencia y en la triste realidad de que buscando ayudar a sus hijos y complacer a sus maestros, ¿no? Muy importante, porque muchas veces la presión de los maestros es tan fuerte que los padres muchas veces pues simplemente lo que hacen es seguir la recomendación de los maestros porque ellos quieren estar bien con el sistema y que su niño que sea bien aceptado en el colegio. Entonces muchos padres, la gran mayoría, no ceden a la presión de los maestros, que los presionan. Mira que el niño es muy inquieto, mira que el niño no rinde, mira que el niño es imposible de controlar en clase. Entonces lo lleva al psiquiatra y el psiquiatra pues obviamente pues le hace unas cuantas pruebas, lo mira un poquito inquieto, sin preguntar mucho, ni siquiera le pregunta qué come, que no come ni nada, ¿verdad? Porque no tiene el enfoque de la medicina no convencional. Y de una vez, el medicamento psicotrópico para el niño. Entonces luego el niño a lo largo del tiempo, a los años, 2, 3, 4, 5 años, se convierte en un psicótico. Entonces, por tratar de corregir un trastorno menor, como un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, lo convierte en un niño deprimido, ansioso, psicótico. Un problema psicótico, un problema mayor, ¿no? Y algunos incluso han tenido intentos de suicidio. Bien, entonces a la larga muchos padres se ven en la trampa de la farmacodependencia y en la triste realidad de que buscando ayudar a sus hijos y complacer a sus maestros terminan cambiando un trastorno psiquiátrico leve, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por otro trastorno de mayor gravedad, como una depresión severa o una psicosis infantil. Resulta entonces altamente lamentable que a pesar de que hay muchas publicaciones basadas en estudios científicos serios, de la efectividad del tratamiento combinado de cambios en la alimentación, como ya lo mencionamos, suplementación nutricional de apoyo para modular la neurotransmisión química cerebral, los omega 3, por ejemplo, que son muy importantes, ¿no? Algunos aminoácidos como el triptófano para producir el equilibrio de la serotonina, también es muy importante. Los minerales, dentro de ellos sobre todo el magnesio, el potasio, el selenio para la transformación de los neurotransmisores. Algunos aminoácidos como el GABA, que son tranquilizantes de la mente. Entonces, pues todo esto, el complejo vitamínico B también contribuye, ¿no? Sobre todo la vitamina B12, la vitamina B6, la vitamina B5, contribuyen de forma significativa a la buena nutrición del cerebro. Y retirar todos los alimentos que aumentan, ¿no? Que producen neuroinflamación, hiperactividad, como ya lo mencionamos, el azúcar, los azucarados, las golosinas, los embutidos, los lácteos, el gluten. Hay estudios que han demostrado la efectividad de estos tratamientos y nosotros vimos ese resultado con estos dos pacientes. Entonces, a pesar de que hay muchos estudios que apoyan toda esta información, ¿verdad? El uso de la alimentación, suplementación nutricional, terapia para equilibrar la microbiota intestinal, ¿no? Y se ha visto también que la alteración de los problemas digestivos por alteración de las bacterias del intestino producen neuroinflamación que condicionan este trastorno y otros mayores como la depresión, la ansiedad, el Alzheimer, etcétera, ¿verdad? Y regular también las funciones del llamado intestino-cerebro. Aparte de esto, pues también la combinación de estos tratamientos con las terapias psicológicas, ¿no? Que los psiquiatras no mandan a los niños y a los padres a recibir terapia psicológica, sino de una vez el medicamento, ¿no? Y mientras toma el medicamento y el niño esté drogado en la clase, los maestros están felices y todo el mundo está bien. El único que no está bien es el niño. Y por supuesto sus padres que lo ven, que ha cambiado y se está transformando en otra cosa, ¿no? Se está transformando en una cosa muy distinta que no es un niño sano. Es una cosa mucho peor de lo que era el niño con el supuesto déficit de atención. Bien, entonces
Los psiquiatras se limitan a instaurar únicamente el tratamiento farmacológico estándar y casi nunca exploran otras opciones de tratamiento, como los tratamientos complementarios, las terapias psicológicas conductuales, que también han resultado de gran ayuda en el manejo de estos niños. Entonces, un llamado a la conciencia y ojo, alerta, ¿no? Con este exceso de diagnóstico de niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, muchos niños, se calcula que un alto porcentaje de estos niños que han sido mal catalogados con este diagnóstico y están tomando tratamientos psiquiátricos que no corresponden, ¿verdad? Y que van a producir más adelante niños con otros problemas psiquiátricos mucho peor como consecuencia del tratamiento psiquiátrico. Por lo tanto, pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucha atención, tratar de trabajar con todos los factores que son no farmacológicos, como son, por ejemplo, llevarlo al psicólogo, terapia conductual, apoyo de los padres, escuela para padres, apoyo de los niños, valoración por un psicopedagogo, ver si es que es un niño que es demasiado inteligente, ¿verdad? Que es demasiado inteligente, se aburre en la clase, entonces como se aburre en la clase comienza a molestar. Entonces, pues buscar la manera de canalizarlo. En el caso de Daniel, por ejemplo, él se cambió, la madre lo cambió para otro colegio. En el otro colegio le hicieron un test psicotécnico cuando entró, vieron que tenía un coeficiente intelectual muy elevado y lo pusieron con un grupo aparte de niños con coeficiente intelectual elevado, con un profesor especializado para estos niños. Y el niño después de ahí en adelante funcionó perfectamente bien, lo seguimos durante 4 años y no tuvo ningún tipo de problema. Un niño perfectamente normal, hermoso, sano y feliz. Si la madre hubiera cedido cuando los profesores lo estaban molestando y lo hubiera llevado al psiquiatra, seguramente que le hubiera mandado la medicación y hubiera tenido un destino muy distinto al que el niño tuvo. Se hubiera convertido entonces en un niño como Esteban, que ya tenía 3 años tomando la medicación y entonces era un niño que no rendía, un niño apático, un niño que no comía, un niño que el padre, que era el entrenador de los equipos de fútbol en el colegio, pues le da mucha tristeza que su hijo no podía estar en el equipo porque no jugaba, no le llamaba la atención, no tenía resistencia, no comía nada. Entonces, pues de esto se trata, ¿no? Se trata de que tenemos que ser padres muy eficientes, tener mucho cuidado para proteger a nuestros hijos y tener mucho cuidado con este diagnóstico o exceso de diagnóstico de trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Y en caso de que evidentemente el niño tenga este diagnóstico, buscar la manera de conseguir tratamientos alternativos, ¿verdad? Y tratar de en lo posible de no llegar, ¿verdad?, al tratamiento psicotrópico. Y si ya llegó a ese tratamiento psicotrópico, buscar la forma de combinarlo con los tratamientos naturales, la alimentación y todo lo demás para que el niño tenga que utilizar la menor cantidad posible y, si es posible, controlarse, ¿verdad?, de forma tal que podamos retirar esa medicación. Porque son medicamentos que tienen efectos secundarios físicos, es importante, y efectos secundarios psiquiátricos a largo plazo. Y no queremos tener, pues, ir componiendo una sociedad futura llena de niños con trastornos psiquiátricos, esquizofrénicos o depresivos, ¿verdad?, o psicóticos, como consecuencia de un abuso de los medicamentos psicotrópicos. Bien, gracias por tu atención y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.